ocurrió en el día de hoy, para después analizarlo. ¿Puede ser? Sí, cómo no. Vamos a leer el titular y después ustedes lo analizan, mejor dicho. Hallaron muertos al padre e hija en La Carlota, investigan un homicidio seguido de suicidio. Ocurrió durante la noche del miércoles en calle San Martín al 400, según periodistas de la localidad. El padre habría esperado a su hija a la salida del gimnasio y luego efectuado los disparos. Hay conmoción en la localidad. Aparentemente, bueno, este señor habría matado, aparentemente porque están en investigación, habría asesinado a su hija y luego se habría quitado la vida, ¿no? El papá esperó a su hija, que su hija terminara de dar clases de gimnasia. Cuando se retiraron del lugar, todas del lugar, quedó su hija haciendo los acomodos pertinentes y al salir su padre la estaba esperando, explicó y dijo que todo es materia de investigación. Así que bueno, aparentemente el hecho fue así. Bueno, está el dato de la familia, que no sé si viene al caso tampoco, ¿no? Está en investigación. También tenemos una entrevista con el fiscal de ahí de la ciudad de La Carlota, que lo vamos a poner en el bloque que viene, que nos ha mandado la gente del canal de aquella localidad. Bueno, Carlos, un hecho muy lamentable, ¿no? Sí, por lo que plantea ahí tu colega, creo que es Audicio Sí, creo que sí, sí, sí. de La Mara. Carlota, Mara, bueno, es un hecho lamentable porque es una situación conflictiva que termina con una resolución fallida, extremadamente fallida, con la pérdida primero de la hija y posteriormente de la propia vida de esta persona. Y bueno, a ver, estas son cosas que hemos hablado muchas veces en presencia de Luis. El mundo funciona, el mundo vive, actúa, desarrolla su dinámica cotidiana, pero no está bien, ¿no? Esto, a ver, como decía Rafael Paz alguna vez en SAP, pesimismo en las ideas y optimismo en el intelecto, ¿no? En el alma. Tenemos que volver a hablar de cosas feas, de cosas tristes y tenemos que volver a hablar con pesimismo de la dinámica social y del mundo como está viviendo. Esto es un fracaso de una personalidad, de una persona que no puede procesar una situación conflictiva y que termina en una situación extrema producto de la dificultad por procesar en su psiquismo una situación conflictiva. Esto te hago una consulta. Puede haber señales, seguramente sin conocer el caso, ¿no? Sabemos solamente el titular. ¿Alguna señal previa? ¿Cómo puede Claro, venir un conflicto de esta manera que termine de una manera tan extrema, ¿no? esta introducción que yo te hice con lo de paz y lo que hablábamos con Luis es por lo siguiente, ¿no? Yo te decía que el mundo vive con dificultades, el mundo procesa malestares y nosotros que estamos en el área psi estamos todo el tiempo con esos malestares, ¿no? Y por ahí estas cosas no nos parecen tan inusuales, no nos parecen tan raras, no nos parecen tan sorprendentes, periodísticamente son sorprendentes, pero desde el punto de vista psicológico, psicodinámico, psicoanalítico, no te quiero asustar y decir que es común, pero es de una cotidianidad interesante para nuestra zona y con matices muy parecidos a muchos otros momentos donde ha habido casos parecidos, ¿no? Básicamente lo que hay acá es creo que, a ver, todos tenemos la posibilidad en nuestra composición psicológica de, de hacer y de tener una posición psicótica. En la constitución del psiquismo de una persona siempre tenemos un aspecto, un momento de la vida, un episodio de la vida que tiene que ver con aspectos confusionales, con aspectos ambivalentes, con aspectos que son inmaduros, que son más impulsivos. Es parte evolutiva normal del psiquismo. Te hago una consulta bien básica. ¿Qué es un brote psicótico? En palabras comunes para que la gente Claro, lo entienda. lo que te quería explicar con lo que te decía antes.
esa evolución se hace y se procesa y mucha gente llega a una posición de poder desarrollar y estructurar su psiquismo. Si por alguna razón ha habido a temprana edad, y en los momentos que yo te planteaba con anterioridad, alguna dificultad del estilo de traumatismos, pérdidas, situaciones severas de vacío, es decir, tiene que ser una experiencia traumática importante en esa etapa, siempre tenemos una posibilidad frente a un hecho traumático, de peso, de cambio grande, de mucho quantum afectivo, tenemos la posibilidad de regresionar y de aparecer con una conducta que esté vinculada a ese momento muy primario. Con lo cual aparece como brota una precondición que tiene el psiquismo, que está constituida, pero que de alguna manera está controlada y que frente a una carga, repito, psíquica de importancia o a una situación de mucho peso, aparece esto que vimos en el brote psicótico, que tiene esta característica en este caso y que puede tomar otras en otros casos, pero bueno, que siempre tiene matices de proceso primario, matices de mucha agresividad, matices de disociación con el objeto. La persona que llega por una situación conflictiva común o neurótica, o que debería darse como una resolución neurótica, conflictiva, llega a procesar una muerte o llega a producir una muerte, muchas veces para que esto suceda tiene que haber una especie de disociación con el objeto. Es decir, en ese momento la persona deja de valorar al otro como el otro real y lo ve como un objeto a dañar, a lastimar, con lo cual deja de ver quién es. Claro. Es muy probable que esta persona haya perdido la relación vinculada al sentimiento de realidad y el momento del hecho no haya estado en ese momento psicológicamente enfrente de su hija. Como que la desconoció, digamos, en palabras comunes. Se llama disociación. Se llama disociación. Es decir, la personalidad se cinde, se divide, se disocia y deja de pensar con los pensamientos lógicos, simbólicos, que tiene cualquier neurótico o cualquier persona que camina por la Tierra, que más o menos se maneja con índice de estabilidad psicológica. En este caso se pierden esos controles, se pierden esas defensas y aparece el brote, como brote, que en algunos casos es agresivo, Pedro, en algunos casos tiene matices de violencia muy grandes, en algunos casos hay actitudes defensivas con el objeto donde hay una agresión que no llega a cosas mayores, pero que es como una forma de disociarlo, de alejarlo. En otros casos aparece esto como apareció en la Carlota. Y en otras situaciones, el mismo brote, en lugar de producir una situación agresiva o hostil, lo que puede producir es una descompensación severa del psiquismo aparejada con o asociada con lo que son delirios y alucinaciones. Las expresa de distintas maneras. Exactamente. Estos delirios y alucinaciones son como reconstituciones del discurso o reconstituciones del sujeto a partir de un discurso que parece irreal, pero que tiene toda una realidad para el paciente o para la persona y que intenta recomponer su vida o su psiquismo a partir de un discurso que se evade o que se disocia de la realidad, ¿no? Esto puede venir por un cúmulo de años, juntando cosas, no sé si broncas o cómo llamarlo. Sí, generalmente los brotes psicóticos tienen, en la mayoría de los brotes psicóticos tenemos que encontrar en la historia clínica de privaciones graves y severas en primera infancia. Principalmente las primeras etapas de la primera infancia. No, estamos hablando de una persona de 70 años. Sí, porque la persona puede vivir estable durante toda su vida y frente a alguna carga o algún momento muy crítico aparecer con este dilema, ¿no? Con el brote en sí. Es muy importante para la gente que escucha esto tener en cuenta, primero, procesos sociales globales, coyunturas políticas, económicas graves. ¿Te acuerdas de 2001, Tequila? Sí. Bueno, había mucha gente que no soportaba las situaciones, que vivía una situación no solamente caótica en lo exterior, sino también en la vida interna, en lo que el paciente o la persona vive o siente internamente, y terminaba con estos brotes, ¿no? Pero generalmente en situaciones sociales críticas,
en cambios grandes, en momentos de cambios generacionales, en cambios que son trascendentales en la vida, el paso de una etapa de la vida a otra. La vida nos impone en todo momento tener discontinuidades lógicas, y esas discontinuidades a veces tienen mucha carga psicológica, mucha carga afectiva, que si son muy pesadas en la historia de un sujeto pueden descompensarlo, y esto es lo que vemos en el caso que seguramente se dio en la Carlota. Por lo que alcancé a leer, que vos no leíste, había alguna situación familiar ahí de papeles o de herencia o de algo por el estilo en discusión. Bueno, lo normal es que uno eso lo resuelva como máximo en un escribano, en un abogado. Exactamente. El hecho de que esto termine en esta situación habla ya de una disociación psicótica que trae aparejado este desenlace que fue trágico, ¿no? Sí, es realmente preocupante porque uno generalmente, más con los familiares, siempre hay alguna disputa, pero no se llega a un extremo tal como este caso de asesinar a la hija. O puede llegar a ser alguna, no sé si cómo llamarlo técnicamente, una depresión o no sé. Yo tengo una charla pendiente con vos y con Luis. Alguna vez les dije vamos a hablar algún día de los mecanismos defensivos del yo. Me parece que la próxima lo vamos a empezar a trabajar. ¿Que esto sería asociado a un acto de defensa de uno mismo? Claro, pero a ver, los mecanismos de defensa del yo son aspectos del yo, aspectos de la personalidad que funcionan durante toda la vida, adecuando el funcionamiento yoico, adecuando el funcionamiento de la persona a las diferentes circunstancias de la vida, ¿no? Y en algunos casos, algunos mecanismos se utilizan más, en algunos casos se utilizan menos, en algunos casos se utilizan en grado máximo, en otros casos se utiliza en graduaciones mínimas o medias. Pero lo que sabemos que para que una persona mínimamente pueda desarrollar una neurosis, estos mecanismos tienen que estar. Hay muchos, no los voy a nombrar ahora, pero para que vos tengas en cuenta algunos. La proyección, la identificación proyectiva, la idealización, la sublimación, la reparación, la anulación retroactiva, la identificación proyectiva, las identificaciones, las asimilaciones, aislamiento. Bueno, te nombré 10 o 12. Hay más. Ya lo vamos a enumerar, ya lo vamos a trabajar uno por uno. Esto tiene que estar, estos son diferentes mecanismos que de acuerdo a la dinámica de la personalidad, de acuerdo a de última, a una nomenclatura neurótica, el obsesivo tiene algunos mecanismos, el histérico tiene otro, el neurótico obsesivo tiene el otro, las fobias tienen otro, tienen procesos diversos. El tema es cuál de todos, o tenía todos juntos, cuál de todos tenía esta persona para llegar a esto. No, lo que ocurre en estos casos es que hay una caída de los mecanismos defensivos. Ajá. Es decir, los mecanismos defensivos, aparte de defenderte y de adecuarte a las conductas y de permitirte elaborar una respuesta lo más adecuada posible, también le permite al sujeto mantenerse siempre dentro del foco de la realidad. La caída psicótica, el brote psicótico, Pedro, es como si se cayeran todos los mecanismos defensivos, ¿no? Es como si la persona se quedara indemne de poder usar o a la intemperie de su psiquismo sin mecanismos defensivos. Sin salida. Y lo que aparece es básicamente todo lo impulsivo que estaba reprimido, que está en todos nosotros reprimido. Todos tenemos la capacidad potencial de usar nuestra agresividad en más o menos medida, pero lo que sabemos es que tenemos mecanismos para mantener eso dentro de ciertos niveles soportables. No voy a pasar Exacto. Claro. En este caso, ni siquiera hay luchas de defensa. Vos pensás que la defensa es una lucha. Es una... Freud, cuando habla de la sintomatología, habla de transacciones, ¿no? Es como que el psiquismo hace transacciones con la realidad para poder manifestar un síntoma de una manera lo más adecuadamente posible, como para que la persona pueda seguir viviendo con alguna conflictividad, pero pueda seguir viviendo. En este caso, hay una caída del sujeto. La psicosis como brote es la caída del sujeto. Se pierde la simbología, se pierde los recursos neuróticos naturales y aparece bueno, para que la gente lo entienda, aparece una locura que tiene todos los ribetes de la irracionalidad propia de
de lo que son este tipo de cuadros, ¿no? Principalmente esquizofrenias graves o paranoias graves. Por eso esta persona aparentemente mató a su hija y luego se quitó la vida a él, porque ya era el extremo que ni siquiera eh, terminó con la vida de la hija. Claro, que yo en esos casos hago una diferenciación entre lo que es el suicidio propiamente dicho y el suicidio seguido del asesinato de una persona, que se ha dado mucho, e inclusive en esta zona hemos tenido otros casos, Sí, sí, sí. que tiene que ver con la presencia de la nada misma, porque vos pensás que esa persona minutos antes de tomar su propio cuerpo como objeto de muerte, ya no tenía su hija. Claro. Entonces es otro elemento traumático Un desencadenante, digamos. que genera la nada misma y genera este debacle de tinte agresivo, ¿no? Hostil hacia su propia persona. En el caso de que, por ejemplo, no digo este caso, pero un caso similar que esté siendo tratado o vos lo estés analizando, ¿te das cuenta de que puede llegar a haber un desenlace así? Y hay indicadores y hay eh, procesos que nos permiten ver algunas características que son de riesgo. Uno tiene que estar atento y tiene que estar, digamos, con una observación permanente de esto, pero tiene que ver a veces con pequeñas disociaciones, pequeñas salidas de la realidad, a veces el saber que hay un contexto de presión psicológica que puede ser gravitante. Hay que estar atento, como te dije antes, en las fechas que son De quiebre, digamos. de quiebre, que son significativas, que son representativas. Nosotros tenemos una persona conocida, amiga, que tiene un hijo que tiene en este momento, tuvo una crisis parecida a un brote y se dio en un momento donde es próxima a una fecha donde muere un hermano, y es un muchacho que ha tenido también muchas deprivaciones en su vida, hay muchas deprivaciones de la madre, muchas deprivaciones del padre. Él se crió básicamente en su adolescencia y parte de su infancia con ese hermano que fallecido. Y bueno, paralelamente a eso tuvo algunas dificultades importantes económicas con su empresa, Ujú. graves, caóticas, y entonces Sí, sí. todo eso irrumpe como conjunto y genera un peso sobre la personalidad que, si la personalidad tiene algún momento de fragilidad, puede vivirlo con una situación. Este chico tuvo una crisis psicótica, con una despersonalización, no con cuestiones agresivas ni hostiles hacia nadie, Claro. con una despersonalización. Yo lo he visto mucho esto, yo hice prácticas en el Hospital Psiquiátrico de Córdoba y bueno, esto se veía mucho, principalmente en la guardia de los viernes, cuando aparecían las resacas de grandes ingestas de alcohol y droga, ¿no? Que a veces terminaban en situaciones disociativas, donde aparecía el otro yo que es frágil, que no tiene defensa, que Y bueno, a veces con el tema de vos dijiste, alcohol y drogas, se pueden tapar, no sé si los síntomas o, o esto cuando a uno le pasa algo de un quiebre, el alcohol y la droga puede ayudar a que los síntomas es como que se aplaquen un poco o al revés. Sí, lo que pasa es que, a ver, cuando se da el quiebre y el brote en el paciente ya no tiene retorno, no tiene. Sí, yo digo un poquito antes, quizás cuando él se da cuenta, uno Y se va bueno, dando cuenta que le puede llegar a pasar a algo. ver, la sociedad está tranquilizada con Ah, lo dijiste el otro día. niveles de ingesta, ¿no? Sí. Entonces a veces son formas que tiene la sociedad de poder vivir tolerando ciertas cuestiones, producto de tener un tranquilizante natural que, bueno, de alguna manera nos ayuda a acompañar las realidades que no son tan celestes, A ¿no? pasar el Entonces, rato. exactamente. Obviamente que cuando alguna de estas cuestiones falla, el brote como posibilidad está, ¿no? Cuando tenemos una fragilidad psíquica, bueno, yo tengo muchas historias clínicas desarrolladas en consultorio donde no hemos estado con el brote ni con una psicosis desarrollada, pero sí hemos estado con una historia que nos permitía entender que la persona era una persona de riesgo, ¿no? Inclusive me tocó una vez trabajar con un paciente que
Yo había programado un tratamiento para un año, al mes y medio empieza a andar muy bien, es muy probable, siempre es probable que un paciente depresivo que ha tenido un intento de suicidio real, después de un mes y medio de tratamiento y de diálogo analítico, tenga una sensación de alivio que es muy efectiva, es muy real. Ujú. Ahora, esto no es una evolución favorable del tratamiento, es una situación de alivio producto de cierta catarsis, de cierto material que no lo había tratado, no lo había desarrollado de otra manera. La familia empieza a ver bien y la familia toma esto como una curación. Yo intento explicarles que esto no era una curación, que era una etapa lógica del tratamiento, pero que no era un final del tratamiento. Inclusive les expliqué que estábamos recién en el 5 o el 10% del tratamiento. A ver, yo no lo vivo así tan cuantificable, pero lo explico así para que la gente lo Sí, entienda. sería como el primer paso. Y lo expliqué también en ese momento con la familia para que lo entendieran, ¿no? En una regla de 1 a 10 estábamos trabajando en el primer centímetro y considerando que hasta el tercer o cuarto centímetro todavía la persona era una persona de riesgo. La familia toma la decisión de dejar el tratamiento por otro tipo de prácticas, la familia también con cierto misticismo, que es muy común en mucha gente, cuestiones religiosas, cuestiones de otras prácticas asociadas, bueno, las cuestiones que se lo llevan al paciente. Entonces yo pido una entrevista con la familia y les comento cuál era la situación, qué habíamos trabajado, hasta dónde habíamos llegado, cuáles eran mis objetivos y cuáles eran los riesgos por el momento y el tiempo que estaba, porque era una persona de riesgo, a pesar de que estaba con un alivio, era una persona que ante cualquier frustración o cualquier situación grave de peso podía volver con el intento, la necesidad de hacerse daño. Ujú. Y bueno, esto a los 3 o 4 meses de hacer esta devolución, que siempre le digo a mis colegas, hay que hacer la devolución de información, principalmente de pacientes que son graves, que tienen una estructura de personalidad grave y que abandonan o dejan los tratamientos. Hay que hacer una devolución a algún familiar, hay que hacer la devolución a un hijo, hay que hacer a alguien que tenga la cercanía contenedora necesaria o posible para que pueda ayudar. Eso te iba a preguntar, ¿cómo hace la familia para ayudar Bueno, a esa persona? ¿O la familia quizá también es parte del problema? por eso hay que hablar mucho con la familia, hay que explicar mucho en este sentido. No obstante, esta era una persona que, como tenía la convicción de hacerse daño, lo logra. Y yo me acuerdo que estaba trabajando en Arias y me llama mi señora y me comenta, bueno, me dice, ¿sabes qué pasó? ¿Sabes quién murió? Y supuse y bueno, cuando me plantea lo que había pasado, se había dado tal cual o exactamente lo que le había planteado a la familia, ¿no? Ujú. El psiquismo humano es muy complejo, Pedro, y quiere vivir como quiere morir. Una persona equilibrada no es una persona... ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería eso? Y volvamos a la subjetivación, que siempre yo insisto. Una persona que tiene niveles de subjetivaciones sanos va a tener mayor capacidad instintiva de vida. Una persona con deprivaciones y vacío va a tender a esas situaciones de nirvana, esa vuelta hacia sí mismo y esa vuelta hacia la autodestrucción, ¿no? Hacia el punto cero, digamos, ¿no? Entonces, el instinto de muerte es el descubrimiento freudiano, uno de los descubrimientos freudianos más importantes que cambió la forma de ver la estructuración del aparato psíquico, ¿no? Esto de que el sujeto, al mismo tiempo que quiere y desea vivir, también tiene deseos por una cuestión constitutiva, de formación, además de morir. Claro, claro. Y lo vemos esto, es más, los pacientes y la gente que lo sufre lo verbaliza, ¿no? Esto no es algo que es un invento, en realidad pasa y ocurre, y tenemos inclusive en nuestra zona un índice de suicidio que es muy grande, ¿no? En este momento que estamos viviendo incertidumbre económica, social, de todo tipo, puede ser que tengamos que estar más atentos a esto. No digo casos como este extremo, pero de todo esto que venís hablando. Por supuesto. Los tiempos de desesperanza son tiempos de desesperanza y no sabemos en cada psiquismo cómo puede operar. Aparte, no tenemos una población entera yendo a terapia. Tenemos una población minoritaria. Vos pensás que si somos
10 pacientes en canal y 10 en área, que atendemos a 30 personas por semana, estamos hablando de 300 personas en poblaciones de 8, 10, 12 mil habitantes. Entonces lo que hacemos nosotros es importante, pero es ínfimo. No hay salud pública, no hay salud preventiva, no hay salud sanitaria. Entonces por ahí lo que hacemos acá en este medio es mucho más importante de lo que podemos hacer en el consultorio de un hospital en este momento. Pero sí, es importante recalcarlo, las crisis traen desesperanza, la desesperanza a veces convive con un cacheteo del instinto de vida y instinto de muerte, y que a veces sale mal, ¿no? Exactamente. Entonces hay que tener cuidado, hay que estar atento, hay que consultar a un médico de cabecera, al psicólogo, al psiquiatra, a una persona de salud que pueda tener una perspectiva de esto. No digo que solucionarlo, porque un médico no va a solucionar una psicosis, pero por lo menos tienen entrenamiento de haber visto en algún hospital alguna crisis, alguna situación, entonces por ahí puede derivarlo hacia los medios adecuados. Pero digamos, hay que estar atento porque las crisis son cargas emotivas, afectivas de una intensidad que no es la habitual de una época normal de vida. Entonces, mira, yo me acuerdo una fiesta que pasamos acá después del derrumbamiento de las Torres Gemelas, y habían venido unos parientes nuestros de Estados Unidos, ¿no? Y los chiquitos estos eran chiquitos normales, los sobrinos de una pariente, y ellos escuchaban las bombas de festejo de fin de año y se tapaban los oídos. Ellos venían traumatizados por las experiencias de las explosiones y de los traumatismos propios de esa locura que fue lo de Nueva York, ¿no? Las Torres Gemelas. No es fácil, es decir, a veces las experiencias traumáticas generan que el psiquismo se descompense y que tenga estas formas adaptativas, ¿no? ¿Y qué podés, no sé, como para ir cerrando, qué podés llegar a aconsejar? No sé si la palabra es aconsejar o recomendar que la gente charle más, que se abra más, que consulte a un especialista. Y la consulta siempre es muy importante. Mira, vamos por una etapa nueva de vida económica, política, y en meses que son críticos, ¿no? Viene marzo, abril, que son 2 meses, generalmente los que son expertos en política y economía te lo dicen, ¿no? Sí, lo vienen diciendo. Sí. Se termina parte del aguinaldo, se termina parte de las vacaciones, se termina toda la escuela, toda la ayuda escolar, etcétera, etcétera. Bueno, y empieza abril, es un mes terrible. Si yo te dijera, en lo que va de la semana, casi he doblado los pedidos de consulta de hace 15 días atrás. ¿Tiene que ver con el inicio de clases? Y tiene que ver con un conjunto de cosas que los psiquismos metabolizan con dificultades, en algunos casos con presencias de neurosis más marcadas, en otros casos con presencia de situaciones de borde, y en otros casos puede haber psicosis también. Esta semana he atendido 2 situaciones, por lo menos prepsicóticas, en lo preliminar, y se empiezan a dar. Quizás son situaciones que sin tratamiento pueden derivar en un cuadro psicótico más marcado, y con desestabilizaciones que a veces son muy difíciles de compensar, ¿no? Porque no es lo mismo trabajar con una psicosis que con una neurosis. Ahora, creo que lo fundamental también es el trabajo preventivo. Yo creo que es importantísimo. Exacto, eso es lo que te iba a decir. Es importantísimo poder ayudar a que podamos desarrollar la vida de nuestros niños y nuestras adolescentes y nuestros seres queridos de una manera efectiva, real, plena y cariñosa, donde no haya lugar para vacíos, no haya lugar para malentendidos graves productos de la ausencia de palabra, que haya más abrazos y menos pantalla, que haya más abrazos y menos gestos lejanos, que haya una cercanía real, que haya una metabolización de los mensajes y una metabolización de
de las maneras de interpretar lo que nuestros hijos necesitan, que me parece que es muy importante. Creo que la prevención de la psicosis es posible, pero en la medida que podamos cambiar nuestros factores de crianza, que ya de esto hemos hablado en otra charla. Ahora, en el contexto en el que vivimos, en la manera que estamos emplazando nuestros psiquismos, en la manera que se están produciendo las crianzas, en la manera que se están terminando de acomodar las nuevas familias, en todo este sistema, y tenemos una característica sociopsicológica de riesgo, ¿no? Pero bueno, hay que seguir en el proceso de ayudar, en el proceso de contener, en el proceso de escuchar, en el proceso de estar con la gente. Y yo estoy inaugurando un servicio nuevo, que es seguir en contacto con la gente telefónicamente, con algún mensaje. ¿Te da tiempo para...? Y sí, en algunos casos lo tengo que tener, Pedro. Hay pacientes que... Mira, hoy casualmente hice una entrevista que fijamos una sesión para la semana que viene. Vamos a empezar con 2 sesiones semanales. Pero la próxima sesión de esta persona es el lunes. Pero yo le dije, vos quédate tranquilo que yo el fin de semana estoy en contacto. Hay casos que requieren mayor sí, atención, una ¿no? palabra, un gesto, una aparición... Algo que yo me quedo pensando de la sesión y que no lo digo en la sesión y que lo transfiero como una forma de que... A ver, hay 2 cuestiones. Lo que mi palabra y mi discurso pueda ejercer en el paciente para poder pensar, y también el hecho que él piense que yo estoy en el fin de semana pensando en él. Claro. No está solo. Claro. Es una presencia simbólica que nunca está de más y que me parece que es muy importante, principalmente en tratamientos que están en fases preliminares. Cuando el paciente está más fuerte es menos necesario eso, pero al principio hay que estar, hay que redoblar la escucha y, digamos, hay que poner el cuerpo. Hay que poner el cuerpo. Los psicólogos tenemos que bajar al barro, embarrarnos con el paciente sin que el barro nos confunda y poder... ¿Cómo hace? Yo no, está bien, es parte de tu educación, de tu trabajo. ¿Cómo hace vos, por ejemplo, para absorber todo eso? Y bueno, esa es parte de la disociación instrumental, que es el entrenamiento que tiene el psicólogo, ¿no? Claro. ¿Sí? Una de las cosas más hermosas que tiene. Cómo trabajar en transferencia con lo que el paciente te transfiere, te hace sentir. Que no se te quede pegado. Y vos poder devolver la información que es de él, pero que se produce en vos y que te genera cosas a vos. Entonces, es un trabajo hermoso. El psicoanálisis es un trabajo hermoso. Para mí es el mejor trabajo del mundo. Es hermoso ver cómo la persona va cambiando, cómo la persona se va queriendo. Y también es muy honesto en términos afectivos. Hay una presencia afectiva muy ética, muy plena, muy cercana, que va generando un acompañamiento de cambio que es muy interesante, ¿no? Bien, Carlos, me parece que esto da para mucho más. Analizaste un poco este tema sin saber bien cómo viene la mano, digamos, hablando vulgarmente, pero bueno, es para levantar las antenitas y prestarle mucha atención, ¿no? Déjame, hablando de cercanía afectiva y demás, déjame saludar a mi hijo que está acá. A ver si lo podemos enfocar, Santino. Está en el estudio conmigo. Hoy ha compartido todo el día de trabajo conmigo. Salimos... Que aguante, ¿no? Salimos 6 de la mañana hacia Cábana, que estuvo conmigo en la escuela en Cábana, después pasamos por el centro de salud de Cábana, ahí nos fuimos a Arias, estuvimos en Arias. Ahí está. Lo acompañé un rato por algunas compras para el colegio y después que hicimos consultorio en Arias, me acompañó, estuvo ahí conmigo, dormí un rato la siesta en otro consultorio que tengo ahí con mi socio. Muy larga la jornada. Sí. Y después, bueno, nos vinimos acá, estuvimos haciendo un poco de shopping acá al frente, tomando un café. Después nos vinimos a la tele y yo digo, así haces el día completo. Como es el día más bravo mío, porque arranco normalmente, cuando empezamos las clases, arranco 6 de la mañana y termino a las 9 de la noche acá con ustedes.
Somos Yo quería que él la tuviera... frutosa del postre. Exacto, yo quería que él tuviera una vivencia real en tiempo y forma de lo que hace su papá cuando no está con él durante todo el día, ¿no? Entonces, es una manera de que ahora él ya sabe los jueves. Porque llega tarde, porque... Mira, casi me emocionó, te digo, ¿eh? Es una forma Sí. de estar cerca sin estar cerca, a partir de que él esté sabiendo cuál es la dinámica de su padre. Y bueno, a ver, cuando uno habla las cosas que habla en la televisión, no las dice porque las leyó en un libro, son cosas que uno practica todo el tiempo. ¿Sí? Se va aprendiendo sobre la marcha. Uno se equivoca, y uno acierta, erra todo el tiempo, pero tiene que ser honesto con su vida afectiva. Y detrás de eso, bueno, siempre hay mejores o momentos más sonrientes que tristes, ¿no? ¿Y le gusta la psicología, todo eso que vos venís haciendo? ¿O te acompaña porque No, me acompaña, pero bueno, a él le gusta más la tecnología, me parece. el fútbol viene con la de Messi? No, el básquet, es un basquetbolista. Pero está con la de Messi. Es un basquetbolista que está practicando básquet en el club canadiense. Valentín, ¿no? Valentín, sí. Valentín, saludo, que está va a quedar grabado. Gracias por la visita. Bueno, gracias a ustedes. Y saludo a Luis, che, Sí, que se mejore pronto, porque si no... Llámelo usted y levántale un poco. Calenté esta silla y Ojo que... me la quedo, así Sí, que... sí. Necesitamos un conductor. Un abrazo, Luis, que te mejores pronto. Bueno, Carlos, un placer como siempre. Nos veremos, no sé, el jueves que viene. Seguro. ¿Eh? Sí. Bueno, ahí estaba el licenciado Carlos Zubiri, un tema muy delicado, muy para analizarlo muy bien. Lo veremos el jueves que viene. Vamos a la pausa y volvemos. Tenemos entrevista que nos mandó la gente de La Carlota sobre este tema tan lamentable con el fiscal de aquella localidad. Ya volvemos.